Bienvenidos a Crónicas de Salud, otro capítulo de nuestro podcast donde nuestra mayor riqueza es su salud. Hoy este estudio está lleno de mujeres hermosas e inteligentes. Vamos a hablar de un tema súper importante sobre el cual hay muchos tabúes, pero primero las voy a presentar. Se encuentra la cirujana pediátrica, la doctora Jennifer Martínez, que es amiga de la casa. También nos acompaña la doctora Misaira Rincón. Ella es anestesióloga con una subespecialidad en anestesiología pediátrica. Y también nos acompaña la doctora Daineris Tavares, que es anestesióloga y está terminando su subespecialidad en anestesiología pediátrica. Bienvenidas. Gracias. En Crónicas de Salud apostamos a la medicina preventiva, pero hoy vamos a hablar de un tema en el que, bueno, ya estamos involucrados de una forma más asociada a estudios, a exámenes o a enfrentarnos a posibles eventos quirúrgicos. Ustedes son anestesiólogas y tienen el complemento que son anestesiólogos pediátricos. Una de las cosas que me encanta hablar con los pediatras y con todos los que tienen subespecialidades pediátricas es que terminamos concluyendo que, y las personas a veces no lo saben, es que el paciente pediátrico no es un adulto pequeño, es un paciente con unas características particulares por su edad, por su peso, y la anestesiología es una de las especialidades que ha estado rondada, sobre la cual ruedan muchos mitos, que si la persona se puede morir en el quirófano porque hubo exceso de anestesia, que si hay alergias, que si la persona quedó con un daño provocado por la anestesia, puede ser durante el parto en el caso de las mujeres. Y hoy estamos para develar esos mitos, pero en la parte pediátrica, porque los padres tenemos muchos temores al respecto y los niños no necesariamente necesitan de la anestesia para atenderse en un procedimiento quirúrgico. Está la parte de la sedación también, que ustedes nos van a explicar ese proceso. Y hay diversos pacientes pediátricos. Entonces, me gustaría que hablaran un poco y el tema en específico, de verdad, que vamos a tratar es la consulta preanestésica, que es esa consulta donde vamos a ver al anestesiólogo para determinar el proceso de anestesia para someterse a otro procedimiento. Entonces, me gustaría, además de que saluden a nuestro público, que se vaya cada una contando, dando luces para los padres sobre la importancia de estas evaluaciones. ¿Por qué no hay que tener temores? Porque la anestesiología, al igual que muchas otras especialidades, ha avanzado lo suficiente como para que ocurran incidentes de estos que se mencionan en estos mitos. Bienvenidas. Muchísimas gracias por invitarnos. Nos sentimos muy halagadas, realmente. Y vamos a hablar de un tema muy interesante y a romper algunos tabúes sobre la anestesia pediátrica y sobre el tema que vamos a hablar hoy de la consulta preanestésica o visita preanestésica. Ok, vamos a empezar por ese punto en particular. Me gustaría que me respondas cuándo es necesario esta visita o esta consulta preanestésica. ¿Absolutamente necesario cuando el niño va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico o para otros procedimientos? Y me digas unos de ejemplos. Sí, realmente la visita preanestésica es la consulta que se hace con el anestesiólogo justamente antes de cualquier procedimiento anestésico o quirúrgico que lleve anestesia. Okay. Entonces, en el caso, por ejemplo, de procedimientos fuera de quirófano, como por ejemplo imágenes que llevan sedación, también se hace lo que es una visita preanestésica, una consulta con el anestesiólogo donde se evalúa todo lo que tiene que ver con el paciente, todo su historial clínico y demás, para prever algunas complicaciones que puedan presentarse durante el acto anestésico. Vale, me gustaría que me contaras en tu caso, ¿Qué involucra esa historia clínica que tenemos que armar? Alergias, antecedentes de padres, sí, incidentes que hayan tenido nuestros hijos con algún medicamento. ¿Qué tipo de preguntas o temores llevan los padres a esta consulta? Excelente. Bueno, pues igual, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Voy a responder todo esto, pero antes hay que separar algo. En relación a cuando el procedimiento se va a someter a un procedimiento quirúrgico, vamos a hacer una evaluación preanestésica que va a ser presencial, donde vamos a tener una serie de estudios y analíticas que se van a indicar dependiendo del procedimiento que se va a hacer, dependiendo del paciente. Y en el caso de los procedimientos de imágenes, como bien citaba la doctora Rincón, y los procedimientos odontológicos, nos podemos auxiliar de lo que es la teleconsulta, donde hablamos con los padres, en el caso de los niños, hablamos con los padres previamente, se piden las analíticas del lugar, se nos hacen llegar las analíticas del lugar y luego se cita un encuentro que puede ser incluso el mismo día del procedimiento. Si veo que no hay nada que predisponga a una
comorbilidad importante en el niño, pues yo entonces puedo evaluarlo, hacer un examen físico rápido y proceder a la sedación en el caso de la sedación. Sin embargo, en el caso de ya un procedimiento quirúrgico mayor, entonces ya sí tenemos que hacer una visita antes de, con tiempo, para si es necesario hacer alguna derivación a otra subespecialidad, a alguna otra analítica o imágenes, pues poderla hacer. Entonces, en relación a lo que me preguntas de qué evaluamos, lo primero que hacemos pues es un contacto para hacer una relación médico-paciente con el paciente y con el tutor o padre del niño. Y con eso, entonces nosotros podemos minimizar la ansiedad que se genera tanto en el padre como en los niños. Y vemos entonces un examen físico detallado del paciente y una historia clínica donde vemos antecedentes alérgicos, como bien ya citabas, algún antecedente personal del paciente, como por ejemplo un paciente asmático, un paciente falsémico, un paciente con cualquier cardiopatía importante que se deba conocer antes y conocer si es una patología controlada o una patología no controlada, o sea, un paciente que lleva tratamiento, dígase, para hablar de manera más simple. Y en el caso, por ejemplo, de un paciente asmático, saber cuándo fue la última vez que me hizo una crisis o si ha sido reciente y cómo se trata esa crisis, porque es un paciente que tiene más predisposición a hacerte un broncoespasmo durante el procedimiento, entonces se toman medidas preventivas, ya sean medicaciones antes de y durante el procedimiento también. Entonces, me decías respecto a los miedos. Tengo dos preguntas de lo que acabas de decir. Entonces, la evaluación cardiológica es previa a la anestésica. Sí, dice sí. Perfecto. Y otro punto, me decías que a veces la consulta es con los papás, mandas a hacer las analíticas. ¿Qué pasa con la población infantil que tiene una condición? Bueno, los niños, por ejemplo, neurodiversos. Bueno, pues exactamente por eso ahí cobra más importancia aún la visita preanestésica, porque al tener una visita antes de, yo puedo hacer un contacto con el paciente y con los padres, pero al hacer un contacto con el paciente, yo conozco al paciente, el padre me explica cómo es su trastorno, qué grado tiene, cómo responde cuando se somete a eventos o ambientes estresantes que puedan resultar estresantes y cómo se maneja. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros adecuamos un ambiente para este paciente, adecuando el quirófano, las luces, la ropa que me voy a poner, y al estar en un primer contacto con este paciente, eso me sorprende, todo eso que me acabas de decir, toda esa logística me sorprende. Sí, o sea, yo no he tenido la oportunidad de vivirla, a pesar de que tengo un niño neurodiverso, tuvo que pasar por una sedación para una resonancia magnética, y bueno, realmente fue un proceso bastante simple. Ese día vinieron, le tomaron la vía, con la cantidad de análisis que yo llevé, que fue la consulta, digamos, como del cardiólogo, toda esa evaluación física y esas analíticas. Pues de verdad que el anestesiólogo fue muy amable. Hay que destacar que el anestesiólogo pediatra, me imagino que tiene ese don, esa mano, ese tacto con los niños. Me gustaría, porque ustedes son un equipo dentro del quirófano. Exactamente. Entonces, ahora quiero hablar con este lado del panel. Ellas son, digamos, el apoyo. El apoyo Realmente, vital. O sea, yo diría ni siquiera el apoyo, es que es una cosa como lo mismo que dicen de hombre y mujer. Que, o sea, nadie está por encima de nadie. Porque, por ejemplo, un cirujano no puede trabajar sin la ayuda, si no está presente el anestesiólogo. Es imposible. Y más cuando hablamos de pacientes pediátricos, que siempre están inquietos, que siempre están ansiosos. Uno como adulto a veces no logra como controlar sus emociones. Imagínate entonces qué pasa con un niño. Entonces yo diría que estamos a la par, o sea, somos un equipo y tenemos que trabajar juntos y, o sea, yo no me visualizo trabajando sin el equipo de anestesia, por ejemplo. Perfecto. Uno se imagina trabajando al cirujano y al anestesiólogo y el tema de la anestesia ocurre en ese proceso, digamos, del quirófano. Del quirófano, claro. Entonces, esos tabúes y mitos que están relacionados sobre todo con ustedes por el paciente pediátrico vulnerable, donde los padres tienen ese temor a que, porque se han escuchado, es lo que uno escucha. Fulano dijo que ese niño no se despertó, que hubo un daño, que no sé quién se le murió a la mamá porque se le pasó anestesia hace muchos años, que si la anestesia disminuye el trabajo de parto. Siempre hay muchos mitos. Me imagino que hay muchos mitos asociados en el área pediátrica también. Y me gustaría que le dijeran a la población cuáles son esos temores principales que tienen los padres. ¿Qué realmente puede pasar en un quirófano?
Y cómo conservar la calma, porque definitivamente la medicina ha avanzado lo suficiente para que ustedes en equipo están haciendo un trabajo para lograr que ese niño, pues evidentemente no se despierte durante el proceso y que despierte como debe ser al cabo de terminar el procedimiento que están ejecutando. Antes de que respondan esa pregunta, y me disculpa, Yesenia, es importante que las doctoras destaquen por qué un anestesiólogo pediatra, porque dirían, ok, un anestesiólogo como tal, normal General. o general, no podría o sea, tratar al niño. Entonces, porque por ejemplo, la doctora ha dicho varios puntos muy importantes de cómo, por ejemplo, abordar pacientes en ciertas condiciones o patologías. Pero, ¿por qué es importante que sea un anestesiólogo pediatra? Bueno, en ese caso, anteriormente había anestesia general, pero ya un tiempo ha transcurrido que han surgido las subespecialidades y ha surgido la anestesiología pediátrica como una subespecialidad donde por 2 años tú te preparas en pediatría y conoces las diversas malformaciones, las diversas, todo lo que tiene que ver con la estructura y todo del niño. Entonces eso es muy importante. El anestesiólogo pediatra se prepara para eso. Y realmente, gracias a Dios, han surgido varias residencias. Ya en el país tenemos 3, donde forman con calidad a los especialistas. Entonces, en anestesiología pediátrica. Y algo importante es lo que decías al inicio. Los niños no son adultos pequeños y de hecho los textos te hablan de esto porque antes se creía que el niño era un adulto pequeño, pero no es así. La anatomía de un niño es totalmente diferente a la de un adulto, la fisiología de un niño es totalmente distinta a la de un adulto y hay que estudiarla de manera independiente también. Nosotros, por ejemplo, nos formamos, soy egresada de un hospital que trabajamos con adultos y niños y tengo salgo con la capacidad de trabajar con un paciente pediátrico y trabajé con paciente pediátrico por 4 años. Si tú dices, entonces, ¿por qué hacer otra especialidad? Si ya tú sabes. Algunos me dicen, eso es para obtener el título, porque ya tú lo sabes hacer. No es así, porque realmente el niño hay que estudiarlo per se solo, porque son tantos los cambios que hay en ellos y las patologías que aparecen en ellos, que la diferencia del adulto es inmensa. Entonces, con un adulto tú te enfrentas a un paciente que suele ser hipertenso, diabético, que por su estilo de vida acarrea una serie de enfermedades que el niño no la trae. Pero el niño trae muchas enfermedades que son congénitas, que ya vienen de su nacimiento, que yo tengo que conocerla para cuando yo voy a exponer a este paciente a una anestesia, entonces no tener sorpresas, no tener complicaciones. Exacto. Y en relación a los mitos, la gente dice mucho, o sea, vamos a hablar de los mitos y me encanta, o sea, me encanta tener este medio porque necesitamos educar a la población. O sea, la gente dice, lo pasaron de anestesia, se murió porque lo pasaron de anestesia. Sí. Y hay por ahí muchísimos videos desacreditando. Y señoras, le voy a decir algo, en este tiempo es casi imposible, yo te puedo decir, tú pasar a un paciente de anestesia, porque si estás en manos expertas, claro, que sabe lo que está haciendo, o sea, no es que tú le pones un chin más o un chin menos. En los pacientes pediátricos todo se calcula por el peso y la talla del paciente antes de. Y por eso la visita preanestésica se elabora un plan para ver qué conviene a este paciente, qué voy a hacer y tengo un plan B, un plan C y si no me funciona, sigo por ahí. O sea, y ya previamente yo tengo cálculos hechos de si le voy a poner este medicamento, le toca esta dosis. Y si necesito más, pues la aumento de esta manera. No se adivina. O sea, el paciente no se pasa de anestesia. Aparte de, tenemos equipos de monitorización que me habla de profundidad anestésica, que me dice el paciente se te está despertando, el paciente está muy dormido. Hay equipos de neuromonitorización que me dice a nivel cerebral cómo está el paciente, en qué estado anestésico está. Y yo puedo decir, lo superficializo más, lo profundizo más. El procedimiento está terminando, pues entonces voy a ir superficializando al paciente para que al momento de ya tener que despertarlo, pues sea todo más fácil, ¿verdad? Y evitar complicaciones. Entonces en esto no se adivina. Por eso nosotros somos expertos en el área y nos preparamos en el área. Y tenemos todos los equipos para proporcionar seguridad al paciente. Y cuando estamos en contacto en la visita preanestésica le explicamos esto a los padres y por eso tienen tranquilidad y se calma la ansiedad con la que llegan. Sí, me imagino que es mucha y en muchos casos. Sí, en muchos casos. Realmente la anestesia actualmente, como dice la doctora, es segura. Exacto. Es una anestesia segura y aparte como se están formando buenos especialistas para eso mismo, para que todo procedimiento anestésico fuera dentro del quirófano sea de manera segura.
Y de hecho hay estándares, o sea, hay medidas, Hay eso no es a lo estándares, loco. O sea, eso no es- para yo darte una anestesia, por ejemplo, tú dices, es solamente una sedación, duérmemelo un chin. No hay No. eso. Duérmemelo un chin es una anestesia, eso es un tipo de anestesia. Yo tengo una anestesia general, que va a ser una anestesia general inhalatoria, una anestesia general endovenosa, una anestesia regional, una anestesia localizada, pero es una anestesia. Y tiene igual sus riesgos y se le explica a los padres. Entonces, las complicaciones ocurren por la comorbilidad del paciente, por el propio procedimiento, por muchas cosas. Y la gente Muchos solamente factores. dice, lo mató el anestesiólogo, se pasó de anestesia, y no es así. No, y las complicaciones en anestesia y en todo procedimiento quirúrgico están descritas en los libros. O sea que Exacto. realmente no. Y como ustedes dicen, o sea, cuando estás en manos expertas, ya se prevé lo que puede pasar. O sea, como Exacto. menciona, como Por acabo de eso mencionar, es la importancia de la están descritas en visita. los libros de que pueden pasar ciertas cosas y uno prevé entonces esas ciertas complicaciones. Eso, o sea, el hecho de preparar a un niño neurodiverso antes del quirófano para que no se estrese, no me vaya a prolongar el tiempo del procedimiento porque no lo puedo controlar, porque está alterado. O sea, son varios momentos que todo eso lo da la preparación y por eso es la importancia de saber que estamos trabajando con especialistas del área. Y por eso decías ahorita, por ejemplo, también el lugar donde recibes Sí. la atención, o sea, el lugar y con los profesionales adecuados, porque sí, claro, se hace de todo, o sea, en todo se hace de todo y en la medicina también puedes estar en un lugar donde no tenga todos los equipos quizá necesarios para proporcionarte la seguridad que necesitas y prevenir las complicaciones. Entonces hay que ver en qué lugar y en qué manos me estoy colocando. Pero en manos expertas no se andan haciendo esas cosas, o sea, otro de los mitos es que la gente dice de que la anestesia le hace daño y que daña el cerebro de los niños. O sea, no es así. Es otra cosa. No es así, eso está demostrado también, que el niño no siente dolor y El es niño- parte de nuestra historia. Antes no se usaban analgésicos para los niños, niños. se hacían Recién las cirugías sin anestesias y sin analgésicos porque no sentía dolor. Eso está demostrado que no es así. Entonces, el anestesiólogo no está solamente para dormirte, sino para que no te duela y prevenir las complicaciones del dolor. Que no solamente que le duele, sino que el propio dolor genera otras consecuencias y alarga el tiempo de recuperación de un paciente. De hecho, o sea, son muchas cosas las que hay que considerar a la hora de hablar de anestesia. Ir a dormir. Mencionábamos antes de entrar en forma en el capítulo que habían exámenes o chequeos para los niños que necesitaban de una sedación, que no es una anestesia donde ellos están en un sueño profundo, solo es una anestesia leve. ¿Cuáles son ese tipo de exámenes o evaluaciones que suelen requerir esta sedación y por qué? O sea, ¿por qué los niños no toleran ese tipo de exámenes? ¿O es necesario que el niño esté demasiado quieto? Y eventualmente, si es un bebé pequeño, no va a lograr estar lo suficientemente quieto para eso. Eso es así. En lo que es los procedimientos fuera de quirófano, es a lo que te refieres, como tomografía, resonancia. Muchas Ok. veces trabajamos mucho con los maxilos en sedaciones para la extracción de molares y ese tipo de cosas. Entonces, el paciente requiere una sedación. Ok. Para colaborar. Exactamente, porque muchas veces, por ejemplo, en la parte, por ejemplo, de tomografía, un paciente que necesita sedación porque no se queda quieto. Ok. El paciente pediátrico no coopera muchas veces por el miedo, por ciertas situaciones. Y muchas veces cuando son más imagino que por la edad, pequeñitos, porque por la el edad, el pequeño no se miedo. controla. Y el no simple se hecho de controla, es muy- despegar a un bebé de su es mamá es algo que madre, genera su ansiedad. padre, Exactamente. con extraño, que hay agujas, que no sé qué, que ve un Lugar suero, oscuro, todo cerrado, eso. Claro. todo Por eso eso crea provoca ansiedad. Ok. Entonces, Por eso los libros te hablan de diferentes técnicas, no solo No anestesia, solo en anestesia. relación a medicamentos. O sea, nosotros tenemos que tener cómo calmar la ansiedad del niño y del padre antes de sin medicaciones. Y ahí hablábamos del tema de lo de la ropa, la iluminación, el tú ponerle un cielo estrellado Muñequito. sobre la camilla donde va a estar, Muñequito. el llevar la mami al quirófano que sea vestida acogedor. y que después que el paciente está dormido entonces sale. eso pasa para que mucho el con los bebé- pacientes. O sea, hay muchas cosas que hacemos. especiales. que Mencionaste algo súper importante y muy común, la odontología. tenemos. Ujú. No todos tienen la misma tolerancia al dolor. Depende, creo que también de la formación del médico que está dedicado al área pediátrica, pero a veces se le suele tratar al niño como que llora por todo o que tienes que aguantar el dolor. Entonces, me gustaría que me contaras cómo es ese proceso de sedación odontológica,
cómo se determina el rango de dolor del niño y, por ejemplo, en el caso también de los niños neurodiversos, si hay procedimientos que es mejor hacerlos directamente ya con sedación, entendiendo que ellos, bueno, pues o se pueden agotar, pueden tener un sobreestímulo de luz porque tienes la luz arriba, el odontólogo necesita visualizar bien la boca de este niño. Entonces me gustaría que me dijera, que me dieran un brief rápido de la parte de odontología en el caso de los niños. Bueno, la parte de odontología, realmente ahora mismo es un auge en dar anestesia o sedación en esa área, por lo mismo, porque los niños no cooperan. Y realmente con toda la seguridad que tiene el anestesiólogo, todos los equipos, entonces uno va, se traslada a esa parte de odontología y trata esa parte del dolor. En cuanto a odontología, nosotros tratamos dos partes, que es la sedación, pero también el manejo del dolor en ese paciente. Okay. Porque inmediatamente se le ponen analgésicos, ya está cubierto. Okay. Entonces, en el caso de los pacientitos con algún déficit de atención, entonces en ese caso también igual. Okay. Se trata con sedación y se le hacen sus procedimientos. Claro, porque hay unos que tienen un alta, o sea, que ellos no sienten dolor como no sienten dolor, pero realmente no lo saben comunicar, comunicar, no saben expresarse. Pero uno lo trata realmente igual y realmente se le da su sedación, se le hace su procedimiento. Muchas veces, como dice la doctora, hay procedimientos que se hacen en quirófano de esos pacientes. Y uno entra el padre. Yo tuve la oportunidad de una pacientita, entré a su madre porque tenía más confianza, a mí no me conocía. Vale. Una pregunta, ¿quién maneja la sedación post procedimiento quirúrgico? Que evidentemente si es una zona que se maltrató, que va a tener dolor, ¿quién se encarga de manejar la sedación y el control del dolor? ¿El cirujano, el anestesiólogo o lo hacen en conjunto? Cuando esa área, digamos que fue lastimada, que fue abierta, que hay puntos, ¿quién controla la sedación en ese momento? En un principio, la sedación la hacemos nosotros. Okay. Pero en el caso de la analgesia, ya, como te dije anteriormente, Es la nosotros, analgesia, exacto, es el se término combina, adecuado, ¿no? Somos un equipo, no combinamos. Exacto. Yo hago mi primera parte, Exacto. claro, poniendo analgésicos, poniendo, por ejemplo, esteroides, bloqueando esa cadena de la inflamación. Entonces ya de ahí, entonces pasa, por ejemplo, el maxilofacial, el odontólogo, ya hacer su parte, con antibióticos, si requiere, con analgésicos, y ya se sigue de lo más bien. O sea, se Y puede ese hacer. manejo Cuando los niños realmente despiertan, ese manejo del dolor ya va directamente a Exactamente, con el cirujano. ya sería el médico tratante. La analgesia posoperatoria sería el médico tratante, ya sea un maxilofacial en caso de que sea un procedimiento odontológico, ya sea el cirujano, si es un procedimiento quirúrgico y así por el estilo. O sea, ya ahí podríamos tomar ya la analgesia vía oral, o sea, dar medicamentación vía oral. Pues obviamente ya pasó el periodo donde el paciente está anestesiado, entonces no lo vamos, como son niños, no vamos a estarlo puyando a cada rato. Claro. Tiene un efecto más rápido, pero obviamente eso causa irritación, dolor y incomodidad en el paciente. Exacto, por eso se prefiere entonces por la vía oral. Se hace combinado realmente, o sea, También. la misma, yo inicio un manejo analgésico en el quirófano y te digo, estoy colocando esto, tengo 8 horas de cobertura, iníciaselo a tal hora y lo vamos a continuar con tal cosa, o sea, uno se pone de acuerdo Exacto. en el manejo del dolor. ¿Qué hacemos con los papás que están más nerviosos que los pacientes? Madre sedada, como dicen. O sea, Madre cuéntame, sedada, no, ¿qué que seamos pasa con también. esa madre o esos papás Madre sedada. que están así, que casi que levantan la cortina del quirófano para ver qué es lo Entran, que está algunos pasando, que algunos se quedan ahí entran. parados en modo guardia. Cuéntenme qué hacemos con esa madre. Vamos a apoyarlo primero. No, realmente en lo que es la visita preanestésica, los padres tienen que llevar todo el informe médico del paciente, todo, y decirnos la verdad. O sea, muchos de los cirujanos es un punto. dicen, pero ella no me dijo eso. Yo, pero a mí sí me lo dijo. A mí sí me dijo todo lo que tiene que ver con el niño. Muchas veces los cirujanos nos dicen, bueno, pues, a mí no me preguntó eso, a mí no me dijo eso, pero al anestesiólogo sí, realmente todo lo que tenga que ver con el niño. Tienen que, toda la información realmente. Y nada, y en ese conversatorio uno trata de paliar un poquito lo que es esa ansiedad, de explicándole
todo lo que va a pasar con su niño y que está en las mejores manos. Como yo siempre le digo en la consulta, usted está en las mejores manos, que hay un buen equipo, ¿eh? Hay muchas personas que reportan después de haber recibido anestesia, escalofríos, malestar, que cuando despiertan tienen Temblores. temblores, malestares, vómitos. en algunos casos. ¿Cómo es el despertar de un niño en el área en la parte de anestesia pediátrica? ¿Puede pasarle estas mismas situaciones? ¿Puede tener náuseas, vómitos? Entiendo que hay unos que se les relaja el esfínter y pueden a veces hasta hacerse pipí durante el procedimiento. ¿Cómo es el despertar de un paciente pediátrico ante la anestesia? ¿Qué tipo de reacción pueden llegar a tener? Que sea normal y que no sea preocupante, o sea, pero que es algo que O sea, que el padre tiene no es que despertó tranquilo y que, sí, estoy bien. No. Sí, claro, todo eso puede pasar. Y hay una parte importante que es el delirio post-anestésico. Ok, cuéntanos qué es eso y si pasa en el área pediátrica. Exacto, claro que sí. Y más frecuente es donde más pasa. Incluso yo hice una tesis sobre eso. Qué bien. Porque pasa mucho realmente en esos pacientes, principalmente los de 2 a 3 años y en adolescentes. Y es el paciente que las madres dicen, pero él está despierto. No está despierto todavía. Está en un delirio, boceando, que uno lo siente como atontado, irritable. El paciente se para en la cama, el paciente llora y tú tratas de calmar, porque eso dura aproximadamente como 5 o 10 minutos. Ok. Después que uno saca al paciente a postquirúrgico, entonces ahí se puede dar el delirio. Pues, muchas veces se medica. Cuando ya es muy prolongado, el paciente está muy inquieto, se puede lesionar el paciente también, que se quita la vía, que se arranca, la cirugía, en la parte de la quirúrgica se le arranca todo. Pero no es un problema generado, o sea, pero no es una situación es un efecto secundario adverso, exacto. Que puede, o sea, que es normal y que puede pasar. No es que hubo un problema en el proceso, el cálculo de la anestesia, ni nada por el estilo. Incluso de hecho, se le explica antes a los padres para esa misma situación, porque se estresan y es normal, somos madres. Y si yo veo a mi hija que se despierta dando grito, pataleando, descontrolada, y que yo le hablo y no me responde, digo algo está mal. O sea, como madre tú lo entiendes. Entonces, en la consulta preanestésica, precisamente le explicamos y le decimos, mira, cuando el bebé se despierte puede ocurrir esto, esto y esto, y se describe. No todos los niños van a tener un delirio posanestésico, y el delirio posanestésico se previene y lo prevenimos. O sea, eso no significa que no vaya a ocurrir en un 100%, porque todo va a depender incluso de cómo se duerma el paciente. Un paciente que se duerme más irritable, más incómodo, más ansioso y llorando, puede despertar más ansioso y más inquieto. Entonces, es normal que el paciente se despierte llorando, es normal que el paciente se quiera retirar los apósitos, la vía, porque es algo extraño para él. Aparte de que el cerebro está un poco irritado por los mismos anestésicos, regularmente los niños casi siempre usamos halogenados, o sea, son agentes volátiles, o sea, es un aire que él está respirando que va a ir a su cerebro. Mientras el anestésico está por ahí rondando, entonces el paciente no va a estar todo en su completo control y que tenga la conciencia de poder escucharte y responderte como el niño es. Y los padres dicen muchas veces, él no es así, ¿qué está pasando? Pero no me escucha. Está despierto, pero no me escucha. O se inquieta. Entonces lo calmamos en la consulta. En la consulta le explicamos a los padres, es normal que cuando esté despertando, el niño llore, el niño se irrite, pero va a pasar en unos 15 minutos, tú le das hasta 30 minutos, porque un paciente puede durar hasta más que otro. Entonces tú le dices, los primeros 15 a 30 minutos son indispensables, la vigilancia, y puede ocurrir esto y aquello, y el paciente la madre va a estar más tranquila, pero se previene, como dije, haciendo una buena premedicación antes de llevar al niño al quirófano y llevándolo más tranquilo, haciendo una buena inducción anestésica y que el paciente se duerma tranquilo y bien, y al despertar también, con un despertar tranquilo, y al sacarlo también usamos sedantes para que el paciente despierte poco a poco. Antes de cerrar el capítulo, me gustaría que no dejemos de tocar el tema de la alimentación previa a la anestesia, el ayuno, que es necesario en el caso de los niños, y después en el tiempo en el que pueden comer. ¿Por qué? Porque hay veces, no, es una galletita, ese juguito no le va a hacer nada. Entonces, resumido y conciso, necesito que me hablen de la importancia del ayuno, de cumplirlo, y en cuánto tiempo un niño puede volver a consumir alimentos después de haber sido sometido a una anestesia. Sí, en cuanto a ayuno, esas son recomendaciones que hacemos, las cuales, por ejemplo, al niño decimos a la madre, mira, puede dar comida hasta tal hora.
Ok. Y después de ahí, entonces, por ejemplo, jugos claros, 2 horas antes de la cirugía. Por ejemplo, sólidos, de 6 a 8 horas Ok. antes de la cirugía. Entonces, eso es muy importante. Muy importante. Incluso se lo detallamos en la visita preanestésica, se lo escribimos en la hoja de evaluación y se lo volvemos, el cirujano vuelve a recargarle cuando ya van a fijar su cirugía sobre el ayuno, porque es muy importante. Un paciente que la madre no nos dice, no nos obvia ese decirnos que, por ejemplo, le dio leche, es muy probable que ese paciente haga una broncoaspiración porque recuerda que después que uno da anestesia, el paciente pierde todos sus reflejos. Exacto. Entonces ya no me va a responder igual. Ese líquido se vaya a pulmón y yo voy a tener un catástrofe en el quirófano. Entonces eso es muy importante, realmente lo del ayuno. Y en la recuperación. Y depende de la edad del Porque paciente. el ayuno va a ser dependiendo de la edad del paciente. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente lactante que un paciente infante o un paciente adolescente. Un paciente lactante que yo le doy lactancia exclusiva, yo puedo dar lactancia exclusiva Por 4 su seno horas. hasta 2 horas antes de entrarlo a quirófano. Pero un paciente que lo alimento con fórmula, ya la fórmula se comporta para metabolizarse como un sólido. Entonces le damos de 6 a 8 horas igual. Entonces un sólido per se sus 8 horas. Pero un jugo claro, tú dices, pero la gente debe saber que es un jugo claro. Eso es muy Un jugo importante. claro es un jugo de manzana, un jugo juguito sin pulpa. un jugo Juguito ligero. Generalmente uno le dice el jugo de manzana. Si tú das Exacto. un jugo con No pulpa, cítricos. tú no lo Exacto. puedes contar como un jugo claro. O sea, no le puedo dar 2 horas al paciente, le puedo darle un jugo de chinola, un jugo de De china. pera. Muchos que le padres dan me un- dicen, De ay, le di pera. un juguito de Que pera. juguito santal. Y entonces, No. Exacto. Entonces, en ese caso, controlar esa parte de las horas. Chicas, esto es una información de la que no alcanzo un capítulo de podcast para hablar. Lamentablemente tenemos que despedirnos. Antes, por favor, me gustaría que nos digan dónde podemos ubicarlas, dónde dan su consulta, sus redes sociales, cómo podemos ubicarlas, por si tenemos que acudir, porque Sí, tenemos que hacer una indicación de una consulta preanestésica, pues cómo las ubicamos. Bueno, yo soy la doctora Rincón, laboro en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas y en el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza. Mis redes sociales, misairi18. Ok. @hotmail. Bueno, Daneri Tavares con ustedes, igualmente en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas y en la Clínica Oriental. Y redes sociales, doctora Tavares, para servirle. Vale. Agradecemos mucho a toda la audiencia que sintoniza cada capítulo de Crónicas de Salud, donde nuestra mayor riqueza es su salud. Trabajamos en materia de prevención, en educar a la población. Dale me gusta y comparte esta información tan valiosa para que llegue a más padres y que tengan información orientada y de profesionales de alta valía sobre la anestesia pediátrica para que no tengan esos temores en el momento que tengan que pasar por estos procedimientos con sus hijos. Nos vemos hasta un próximo capítulo y que tengan feliz resto del día. muchísimas gracias. Qué chulo.